del Outlook. Aló, estimado John James. John James. Estimado John James, buenas, te habla José Gabriel Mesa. No te escuchamos aún. ¿Cómo te ha ido? No logro conectarme contigo. Es decir, ok, porque ahí vi que estás conectado, pero no te hemos todavía. ¿Pero estás escuchando o puedes por lo menos abrir el micrófono para... estamos sin imagen porque lamentablemente yo tuve algún problema técnico aquí en mi computador y aunque estoy aquí en el centro de la UNAD en Cali, ni siquiera ahí los técnicos pudieron solucionarlo. Pero conecta la voz al menos para que podamos empezar. Ya está Sandra Eugenia conectada también. A ver si podemos arrancar, si te parece, ¿vale? Listo. Bueno, ya, ok, gracias. Ya hablé con John, Ujú. que está saliendo del trabajo en este momento, pero que ya se está conectando. Le pedí que Y yo, activara por lo menos el micrófono. sí, no, y ya también yo le escribí a Juanita y a Camilo que se conectaran, ¿sí? Sí, Entonces vamos a ver qué me contestan, ¿sí? eso, Entonces, ahí ya sí. está conectado. Bueno, ya está John conectado también. Activa por favor tu micrófono, John James. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me place mucho saludarte. Estamos con problemas de imagen. Tuve yo ahí algún inconveniente para no poder proyectar imagen. Entonces, pues de todas maneras vamos a ir por audio, si les parece, y vamos entrando como en materia, Sí, si señor. están de acuerdo, ¿sí? Ganamos tiempo, ¿ok? Sí, señor. Listo. Bueno, yo quería, porque de todas maneras tendríamos pendiente todavía una videoconferencia más que podríamos hacerla la semana Ujú, entrante. Yo tenía deseos de poder ahondar un poco algunos asuntos temáticos propiamente ujú, de la epistemología de la bioética. Ahora que hablábamos con Sandra Eugenia, pues ella comentaba también sus inquietudes respecto del modelo virtual y de toda esta situación. Yo también tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, para mí hay ujú, una inquietud respecto del asunto temático y de contenidos. Por eso yo ujú, digo, una videoconferencia de alguna forma tiene que ayudarnos también como a aliviar todo el tema académico propiamente dicho, de ujú. contenidos de la materia y es un poco como lo que yo quiero compartir con ustedes. Si ustedes me regalan unos 25 minutos, yo puedo compartirles algunos contenidos que me gustaría mucho poner en su consideración. Igual quedarán grabados. Ya te pido permiso, John James, aunque ya recibí para poder grabar esta sesión. Ujú. ¿Sí? Ok. ¿Hay algún inconveniente de tu parte, John, para la grabación? No, ninguno, ninguno. Ok, listo. ¿Puedo Bien, escribir aquí? miren, este tema de la epistemología de la bioética no es un tema tan simple. Yo creo que ustedes de alguna forma Mm, han ido como explorando a través de distintas rutas un camino de contenidos y de conocimiento. Yo quisiera por eso como presentarles una síntesis de lo que esto significa para poderles decir que la epistemología de la bioética está centrada fundamentalmente en el estudio crítico y sistemático de todo lo que significa la ética como un cuerpo de conocimiento. Pero de manera más particular, la epistemología de la bioética se preocupa principalmente con el modo o con la justificación racional de la moralidad. Entonces, es interesante como tener un marco conceptual, un marco comparativo, y yo por eso podría enviarles también algo de lo que he escrito, se los puedo enviar a sus correos con el mayor gusto, pero me pareció interesante de pronto recoger algunas apreciaciones que me parecen significativas. Por ejemplo, cómo la configuración epistemológica de la bioética pues es fundamental para poder determinar su campo y el modo de conocimiento en el que nosotros nos encontramos.
Yo diría que hay por lo menos cuatro aspectos que son significativos. En primer lugar, mediante la revisión teórica, se presenta la conceptualización de la ética, de la bioética, como una ética aplicada. Este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque es que la bioética es una ética aplicada. Pero en segundo lugar, también es importante recordar cómo la epistemología de la bioética prioriza temas muy particulares, como por ejemplo la localización de los recursos en salud, la exclusión social, la equidad, las formas de discriminación. Ahí hay un tema que genera como cierto litigio conceptual en lo que es o en lo que debiera ser la bioética en cuanto tal. Esto tiene, ustedes van a ver cómo realmente aquí hay como un desarrollo histórico que es muy importante Ujú, como tenerlo en cuenta y tenerlo claro. Entonces, ese desarrollo, que es campo y también es un objeto de estudio, tiene como base de sustentación, pues algunos documentos. Yo quiero referirme a dos documentos que valdría la pena que ustedes pudieran consultarlos en algún momento, que es el Estatuto Epistemológico de la Bioética de la Red Latinoamericana, porque en América Latina se ha trabajado mucho este tema, pero también la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Es ujú, posible que ese sí, documento ya haya caído por las manos de ustedes en algún momento, pero es un sí. documento singularmente muy interesante. Ahora, hay que decir también que la epistemología como ciencia del conocimiento es la que permite esa identidad, la aplicación y el desarrollo para poder entrar en esta materia. Entonces, nosotros hemos dado algunos pasos a lo largo de estos meses de curso. Por ejemplo, hicimos un ejercicio de conceptualización, de epistemología y de ética. Yo agradecí mucho lo que ustedes pudieron compartir a nivel de conceptual, que era muy importante, pero también identificamos en un segundo momento la comprensión de la bioética como una ética aplicada y además también logramos tocar algunos problemas que reducen conceptualmente a la bioética. Es que la bioética plantea también sus propios problemas internos y hay como un cierto reduccionismo al que ella misma ha sido sujeta. ¿En qué consiste ese reduccionismo? Se los comento rápidamente. En que la bioética tendió de manera muy fuerte, muy radical hacia el área de la medicina, pero la bioética conceptualmente es más amplia que el campo médico. Es decir, no solo se Ujú, toca con la medicina, sino que también toca otros temas. Ya vamos a mirar un poquito algo de eso. Pero también hay como una, y esto ustedes también lo han amasado un poco en algunos de sus comentarios, hay también una revisión crítica de la bioética principialista, digamos, que es como la de origen norteamericano. Cuando hablamos de ese principialismo, pues hablamos de los temas esenciales de los que se habla en la bioética, que ya los comentaremos ahora un poco más adelante. Entonces, ujú, a mí me gustaría mucho poder identificar, eh, pues que hay una necesidad de construir una nueva y más amplia epistemología de esta disciplina y que realmente cuando uno va a buscar fuentes, las mejores fuentes para la epistemología de la bioética, curiosamente, está en el pensamiento latinoamericano. Así que voy a hacer un regreso en el tiempo. No me demoro más de 5 minutos en hacerlo, pero quiero referirme realmente a los orígenes de la bioética, que yo creo que son muy importantes. Ustedes saben que esto comienza, formalmente más o menos en el año 1970, pero hay un personaje del que no hemos hablado todavía, yo quiero referirlo, que es Van Rensselaer Potter, que es un bioquímico estadounidense que fue el primero en utilizar el término de la bioética y tiene un libro muy conocido que se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Esa visión es para muchos como un puente que realmente aproxima la ética clínica y la ética de la salud pública, porque evidentemente cuando a este caballero se le ocurre esa idea y utiliza ese término por primera vez, ciertamente está pensando en la ética clínica, pero también está pensando en la ética pública. Entonces, Potter entendía la bioética como una disciplina interdisciplinaria que busca equilibrar el conocimiento científico con los valores humanos
especialmente en la medicina, en la ética ambiental y en la ética social. Miren que ahí hay tres espacios muy interesantes que hoy en día están realmente abriéndose. Medicina, ética ambiental y ética social son temas que conectan con la bioética, pero él la entendió como una ciencia enfocada sobre todo, él utiliza una palabra que es la palabra supervivencia, en la supervivencia que busca la sabiduría para poder abordar los desafíos éticos derivados de la revolución biotecnológica y otros problemas globales. Entonces, la bioética de Potter, con la que arranca toda esta historia, pues también abarca la ética global y toca esas otras éticas que ustedes han estado escribiendo en el foro, porque ahí había una lista de éticas posibles y evidentemente es una lista generosa. Yo agradezco mucho varios de los comentarios que se han hecho. John James, por ejemplo, hizo referencia a varias de esas éticas, pero miren ustedes cómo todo esto abarca ética global, ética política, bioética profunda, que combina también otros componentes. Entonces, para concluir, al menos este primer momento, la bioética de Potter es una disciplina que busca la sabiduría para equilibrar la ciencia y los valores humanos, enfocándose en la supervivencia humana, la mejora de la condición humana. Pero su enfoque se extiende a la ética médica, a la ambiental, a la social, a la religiosa, a la política, a la global. Yo, por ejemplo, les cuento que acabo de hacer una ponencia la semana pasada, la presenté virtualmente en un congreso en España sobre teología y bioética. Estoy trabajando un poco ese tema, que es un tema muy interesante. Así que ahí hay una serie de componentes importantes. Pero también esas dimensiones pues son amplias y la finalidad se enfoca sobre todo en la supervivencia de la humanidad y en la búsqueda de una civilización, digámoslo así, más sostenible. Entonces, en ese sentido, para la bioética es fundamental determinar su campo y el modo de conocimiento. Y la bioética como ética se integra, como les decía hace un momento, en la ética aplicada. Pero pónganle cuidado a esto que les quiero decir, porque la bioética inicial de Potter, que debería ayudar a resolver los grandes problemas de la humanidad, él incluso los menciona. ¿Cuáles eran los grandes problemas de la humanidad en el año 1970? Alimentación, salud, degradación ambiental y crecimiento demográfico. Él dice, la bioética debe mirar esos cuatro aspectos, pero eso fue disociado de aquel sentido inicial y fue restringido al campo de la investigación o de la ética aplicada solo en el tema de las ciencias biológicas, en lo humano y en la relación profesional-paciente, que es realmente uno de los temas que más desarrollo ha tenido la bioética en cuanto tal. Entonces, vale la pena realmente ver cómo muchos de esos temas que son tan insistentes en la bioética, como por ejemplo el tema del consentimiento informado. Tú, Sandra Eugenia, que tienes competencias en el área médica y clínica, sabes Ujú, que ese es un tema absolutamente importante y central. Pero ujú. fíjate que en el concepto amplio de la bioética, el consentimiento informado dejaría de ser relevante cuando se vive, por ejemplo, en una situación de mucha penuria o cuando se tiene como problema primario y cotidiano la alimentación y hasta la subsistencia. Entonces, esto tiene como un orden de valores que resulta ser singularmente importante. Entonces, hay que contar también con un tema histórico y es que bioética es ética y la ética tiene como dos tiempos. Hay un primer tiempo que es toda la ética antigua que va desde los grandes pensadores, Aristóteles, la Edad Media, pensadores como Agustín, que ahora se ha puesto tan de moda con el nuevo Papa, Tomás de Aquino y demás, pero también está esa ética nueva que aparece a partir del siglo XVIII con las obras, por ejemplo, de Manuel Kant, que puede ser considerado algo así como el fundador de la ética moderna. Entonces, Potter retoma algunos de estos asuntos para plantear algunas ideas y yo quisiera dejarles por lo menos unas 5 ideas sembradas un poco en su corazón y en su inteligencia. Idea número 1 de Potter, que me parece importante, y es que él es el primero en utilizar la palabra, pero él sugiere la necesidad de una coherencia
entre el progreso científico y la reflexión ética. La bioética de alguna manera ensambla en esa coherencia entre la ciencia y la ética para que tenga en cuenta de forma explícita los valores. Segunda idea, la bioética como él la considera se debe esforzar por engendrar una sabiduría que provee el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del ser humano y para el mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, esto tiene que servir, tiene que enfocarse es también en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, no solamente en la toma de decisiones cuando hay una situación crítica, sino en cómo realmente se puede mejorar la calidad de vida de la gente. Una tercera idea de cuatro o cinco que quiero compartir con ustedes es que esa palabra bioética cambió un poco como su sentido. Fue utilizada en un sentido disociado del original, restringiéndola, como les decía hace un momento, a un campo de la investigación que es simplemente de las ciencias biológicas. Y a eso, punto cuatro, le engancharon un tema que ciertamente es muy importante y que teóricamente tenemos que conocerlo, que es todo el tema de la teoría principialista, que es la que plantea los principios que definen la bioética y que ustedes muy bien conocen. ¿Cuáles son? Les puedo tomar la lección, pero no es necesario. Ustedes los conocen. La no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Esos principios son llamados, tienen un nombre muy particular. Los llaman los principios de Georgetown. ¿Por qué? Porque hay dos pensadores que fueron los que construyeron eso, que son Thomas Beauchamp y James Childress, que fueron los que montaron realmente esos principios y los volvieron sumamente importantes. Pero también, en quinto lugar, como quinta idea, hubo una decisión de polarización o de politización práctica de esa agenda bioética mundial que fue tomando como rutas realmente diferentes y fue tomando también intereses en disparidades regionales. Yo les cuento, por ejemplo, que estuve el año pasado, como en el mes de noviembre, en un congreso sobre bioética en Cartagena, organizado por la Universidad Militar Nueva Granada, muy interesante. Y a mí me llamó mucho la atención ver de qué manera estaba pensando un inglés y de qué manera estaba pensando un brasileño, por decir algo. Claro, son esquemas muy distintos, son intereses muy diferentes, así que la bioética también se deja tocar un poco por los intereses de región. Eso es un asunto que es muy importante. Entonces, en resumen, yo quiero plantearles a ustedes un poco un tema muy sencillo y con esto ya voy cerrando un poco mi aporte o mi comentario. Miren, la bioética no es una ciencia tan bien delimitada como pareciera ser. La bioética es más bien como un ámbito de cuestiones y de problemas que se han ido ampliando a partir de los años 70 y que han ido tomando como una ruta de desarrollo. Pero, atención con esto que les digo, la novedad de la bioética con respecto a la ética médica tradicional se basa en el hecho de que el enorme progreso de las tecnologías en la práctica médica ha producido una gran cantidad de situaciones, a veces algunas inéditas, en las que es muy posible y hasta necesario pues tomar decisiones para las cuales no existían normas en la ética tradicional. En este sentido, por ejemplo, el tema de lo médico y el tema de lo tecnológico, pues va cobrando pues una fuerza muy importante. Yo le ponía, por ejemplo, a John James en uno de los comentarios que hizo ahí en el foro, le dije, John, échale un vistazo a un tema que tú referiste ahí, pero que yo creo que hay que profundizarlo porque es muy clave. Es el tema del transhumanismo, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Es todo el tema de que yo transforme mi realidad física a través de la tecnología. Me metieron un chip para alguna cosa. Ese tipo de cosas están referidas al transhumanismo y ríanse ustedes la bibliografía que está saliendo de manera actualizada en este momento sobre ese particular. Entonces, ese es un tema que es muy importante, pero también hay que entender que la bioética se presenta como un paradigma
de lo que tiene que ser la ética en el contexto de una civilización tecnológica como aquella en la que nosotros estamos en este momento. Ahora, si nos damos cuenta de esa característica fundamental, también es posible que podamos reconocer la bioética como una presencia que también marca un estatuto epistemológico. Por eso el tema de la epistemología de la bioética se estudia en una maestría como la que ustedes están haciendo, porque en el fondo se enfoca en la adopción de un método interdisciplinar desde un enfoque sistémico y con una capacidad de tomar en cuenta los fenómenos de la complejidad de un tema en concreto. Entonces, cierro simplemente comentando lo siguiente. Mira, varios autores, y en esto hoy en día podemos encontrar escuelas muy interesantes. Yo, por ejemplo, les recomiendo, lean algunos autores españoles que están trabajando esto muy bien. La Universidad de Comillas está trabajando esto muy bien, por ejemplo. Varios autores prefieren no considerar la bioética como una ciencia propiamente dicha o como una disciplina científica en sentido propio, sino como un campo de investigación, un ámbito de problemas y un conjunto de cuestiones o algo de ese tipo. Yo la verdad difiero un poco de eso. Yo creo que la doctrina existente sobre la bioética sí da para pensarla como una ciencia en este momento, pero eso es un tema que sigue estando en discusión. Entonces, la razón tiene que ver con que una ciencia, así como una disciplina particular dentro de una ciencia cierta, pues tiene que caracterizarse indicando cuál es el ámbito específico de sus objetos y cuáles son los criterios metodológicos para la realización correcta de una investigación. Entonces, por eso es importante un modelo epistemológico, porque ese modelo epistemológico es el que le da la determinación de ciencia o de disciplina al conocimiento de la bioética. Pero miren ustedes cómo realmente ustedes han estado valorando temas, han estado leyendo bibliografía, han estado analizando cosas, han estado comentando algunos modelos o tipos de ética que pues nos ayudan como a ampliar el horizonte. Pero es muy interesante entender por qué la epistemología de la bioética era importante. Era como el deseo que yo tenía en esta conferencia con ustedes, porque me parece que tiene que haber como un hilo conductor que les ayude a ustedes, porque ustedes están comenzando una maestría y el hecho de estar comenzando esa maestría tiene que darle como enganche o enfoque concreto a todo lo que ustedes están estudiando. Entonces, quería como comentar un poco algo sobre eso. No sé si les parece, ya por ahora yo me callo y más bien si ustedes tienen inquietudes, preguntas, podamos intercambiar un poco algunas ideas sobre este particular. Cuéntame, Sandra, ¿qué opinas? No, pues aquí yo tengo una inquietud respecto, ¿me está oyendo? Sí, Te escucho aló, perfectamente. Gracias. sí, respecto del tema de la bioética y el tema de el acceso a recursos, ¿sí? Ajá, Entonces, yo ahí sí tengo como una posición, es que los temas bioéticos tienen que abordar el tema de los recursos, el acceso a recursos, pero no para, o sea, no para acomodarla, sino ya, para garantizar que los recursos que se necesitan para alcanzar temas como acceso a salud, temas como a igualdad, equidad, a una cantidad de temas que están presentes en salud, eh, sean posibles, ¿sí? Entonces no es, no venga yo acomodo, entonces listo, es que como allá hay menos recursos, entonces yo acomodo para que los recursos se den. No, es como acomodo yo para que se puedan trasladar los recursos necesarios para que eso que necesito en un sistema, ¿sí? Se sí, dé en igualdad de condiciones para todos, ¿sí? No porque yo claro. sea pobre o porque tenga menos recursos, entonces voy a tener una medicina de cuarta o quinta categoría. Todos nos merecemos la primera categoría y la bioética tiene que estar enfocada también en ese sentido. Sí, Pues sabes es que como lo ahí, que a yo ver, pienso. mira, ahí hay dos cosas que tú estás tocando que para mí son temas muy sensibles. Realmente, cuando uno analiza los contenidos teóricos de la bioética,
Ujú, Ese tema de los recursos no es un tema ujú, suficientemente elaborado. Yo ujú, creo que ahí hay un trabajo por adelantar y creo que puede ser incluso hasta una línea nueva de investigación y de trabajo para hacer avanzar la bioética como materia y como disciplina. Pero también hay un asunto que sí conecta con lo que tú estás refiriendo respecto de los recursos y de los temas de equidad, que tiene que ver con la incursión en las políticas públicas. Yo sí veo ujú, realmente que la bioética ha avanzado mucho en conexión con política pública y en ese sentido, una de las ujú, líneas que más vale la pena realmente desarrollar, yo creo, en la bioética hoy en día es esa. Es decir, de qué ujú, manera realmente se puede sumar a esas políticas públicas que son también las rutas de equidad, las rutas de igualdad, las rutas que ayuden a que las personas puedan tener los derechos que realmente tienen. Así que muchas gracias por el comentario, yo creo que es muy, muy pertinente. No sé, John James, ¿tú cómo ves el asunto? John, hola, John James se nos desconectó. sí. Muy bien, Yo tengo aquí otra cuéntame, inquietud y es cuéntame, respecto cuéntame. del paradigma de lo que tiene que ser la bioética en el marco del desarrollo tecnológico. Mm, creo que los avances son tan grandes los que se están dando en este momento en todo el tema tecnológico. Nosotros vamos detrás de los desarrollos tecnológicos y pensando que hay que hacer desde todo punto de vista para poder que esos desarrollos tecnológicos sean una solución real y no sean de pronto un motivo de daño a las personas. Hoy, por ejemplo, leía que el tema del uso de ChatGPT estaba... estaba propiciando que las personas que tenían una patología eh, de salud, de una patología psiquiátrica de base, en un momento dado podría ser exacerbada por el uso del chat GPT porque reafirmaba los conceptos, no erróneos, sino los conceptos que tenía en el marco de su ideario de su psicopatología, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de temas creo que deben ser abordados desde la investigación y que deben ser tenidos en cuenta también a la hora del acceso ese masivo que se está dando a todas las tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial. O sea, hay otras tecnologías, pero una de las que más en este momento creo que nos atropellan, todos los días nos bombardean, es el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces es como ese uso, que es un uso que nos está facilitando la vida, que está en un momento dado también generando algunas disminución de tiempos, algunas eficiencias, pero también por otro lado está que está lesionando la salud de las personas. Claro, mira, te voy a hacer este comentario. Mira, por ejemplo, hay todo un dilema entre Ujú, inteligencia artificial y medicina. Por ejemplo, la inteligencia exacto. artificial en la medicina plantea un dilema. Mira esta pregunta que me Ujú, parece a mí absolutamente importante. ¿Puede ujú. una inteligencia artificial tomar decisiones médicas éticas? Porque es que una inteligencia artificial hoy en día podría hacer eso. Hago otra Pero es que la pregunta. inteligencia artificial no está entrenada para ser ética. No la hemos entrenado Exactamente. para que sea ética. Entonces, la inteligencia Exactamente, artificial la estamos entrenando desde los paradigmas ni que desde los paradigmas que tenemos. Entonces, venga, aquí hay una cantidad de publicaciones y él de acuerdo, pero no tiene, o sea, ese sentir ético. eh, Ese todavía no se entrena, ¿sí? Entonces, claro. yo no sé El si habrá asunto algún es, momento en el que eso claro, suceda, no, es sí, que pero por ahora no esos lo temas hay, sí. se están planteando en este momento de una manera contundente. Ujú, Por ejemplo, ¿se le puede delegar el juicio clínico a unos sistemas de inteligencia artificial? Que eso también de alguna manera es un tema que se está moviendo mucho. Entonces, la sí. bioética
claro, la bioética va a referirse a la responsabilidad, va a referirse al margen de error, va a referirse a la transparencia, va a referirse a la justicia algorítmica, porque esos temas Ujú, están pues planteados de alguna manera allí. Pero ujú, también hay otros temas como el respeto de la dignidad de la persona, la ujú, conciencia, de qué manera el ser humano es tenido en cuenta simplemente como un dato y de esa manera también se trata. Entonces, ujú, ese es un punto muy álgido, me agrada mucho que tú lo comentes, pues porque realmente ahí hay una materia sensible en la cual pues se está en este momento también generando una reflexión importante que yo creo que vale la pena pues tenerla también en consideración. Entonces, ahí hay otro tema que yo creo que vale la pena analizar y ojalá podamos pues tener la oportunidad de poder leer algo sobre ese particular, ¿no? Que yo creo que hay muy buena ujú, materia en ese sentido. John ujú. James, ¿te conectaste? Se nos desconectó el personaje. Muy Él bien, aparece aquí, aparece como conectado. ya lo veo. Ya, Sí, ya ya, 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 está. ya. Listo, ya. Sí. Ya, sí, ya. Bueno, Ahí si hay está comentarios de conectado. tu parte, John, queríamos saber si hay algún comentario de tu parte. No, pues muy buenas tardes. Es que realmente no puedo por intermitente porque como yo le dije, yo vengo saliendo del trabajo y vengo conduciendo, entonces digamos que pues obviamente la señal y demás se escucha muy entrecortado, entonces pues solamente lo poco que he escuchado que dijo la compañera, si no estoy mal, algo asociado a la inteligencia artificial. Entonces es Ya, como lo que y lo tengo. anterior, y el anterior de lo que yo presenté, ¿no seguiste nada? En parte, por eso le digo en parte, por eso cuando usted me marcó, yo le dije, yo vengo saliendo del trabajo, es decir, yo trabajo lejos, trabajo en un municipio, vengo conduciendo, entonces la señal es muy intermitente en vía, no, se entrecorta, se va la señal y demás, entonces me pierdo un poco. Ya, ok. A ver, me gustaría mucho que pudiéramos de pronto comentar algo sobre cómo podemos avanzar, ya cerrando la parte temática, cómo podemos avanzar en lo que nos queda del curso. Bueno, ahí ha habido un tema como de discusión que es el concepto de bitácora, ya lo hablamos en la pasada conferencia. Yo creo que estamos haciendo como un listado de asuntos y cuando ustedes miren un poco la parte final del curso, van a darse cuenta que todo tiene que ver precisamente como con tener un elenco temático absolutamente claro con el cual nosotros podamos ya avanzar en distintos temas. Es decir, de alguna forma el ejercicio epistemológico es poner un poco en orden la cabeza sobre lo que sabemos o no sabemos sobre la bioética y ver de qué forma también podemos darle una forma temática para que haya como un modelo de pensamiento que nos ayude a entender el conjunto de cuestiones que corresponden a este tema. Entonces, quería preguntarles cómo van, cómo se han sentido en eso, cómo te has sentido tú, John. Cuéntame. Aló, se nos... Bien. Sandra, ¿algún comentario más de tu parte? Sandra, Pues que, o sea, creo que aparte pues de lo que le dije en eso, que me toca hacerme una actualización, o sea, me toca ponerme al día, más que ya, actualización, ponerme al día en las cosas que tengo, que eso creo que después lo escribo, cuál sería como como mi ya. propuesta, ¿sí? Revisa un poco Eh, porque yo califiqué algo de de los comentarios que tú hiciste. Entonces, sí, al menos en mi caso, no estás atrasada al 100. bueno, Puedes estar perfecto. atrasada como al 50 Sí, o al sí, 40. perfecto, sí, señor. Entonces, revisa un poco porque yo ya expedí algunas notas sobre algunos de Listo. los aportes que tú habías hecho, que me habías mandado también incluso Sí, por sí, otra sí. vía Ujú. distinta del foro. Por otra vía, sí, señor. Exacto, entonces yo revisé eso atentamente, así que yo creo que Porque, podemos cerrar el ciclo, pero pues cumpliendo con lo que nos queda pendiente por cumplir. listo, ok, perfecto. Entonces Sí, yo en este momento, y hay unos temas que también, o sea, de acuerdo a lo que usted mencionó,
que es en el tema de la ética ambiental, la ética social y todo, o sea, con todo el tema de bioética, es cómo todas, o sea, o sea, todas las actividades del sistema de salud de una u otra forma están correlacionados con cada una de estas, como no corrientes, sino como, ¿cómo le diría yo? Como éticas aplicadas, no sé, o sea, que eh, tienen también su representación en esos comportamientos también sé que se representan o se manifiestan en lo ambiental, en lo social, sí, y en lo cotidiano, ¿no? Claro, claro, eso es así. Pues de eso Ujú, se trata, y fíjate cómo realmente ahí se tocan varios asuntos, y lo que yo ujú. veo que realmente está generando mayor desarrollo en la bioética tiene que ver precisamente con esos temas a los que tú te refieres. Así que ahí Sí. hay unos desafíos temáticos importantes. Vamos a ver de qué manera seguimos avanzando con todo este proceso y podemos cerrar adecuadamente el asunto. Mira lo que pasó con el tema ambiental, el tema de inteligencia artificial, nada más entre NVIDIA y ChatGPT y lo que sacó ahora, ¿cómo es que se llama? El DeepSeek, ¿sí? Entonces Sí, llegan los sí, chinos con el DeepSeek, entonces sacan una inteligencia artificial de código abierto, o sea que es democrática y adicionalmente mucho más barata y con mucho gas, y con mucho menor gasto energético. Entonces es cómo todos esos temas están confluyendo y cómo hacen parte también de la elección que yo tenga que hacer en un momento dado de X o Y tecnología. claro, claro, claro. Eso está girando, ¿no? Eso está cambiando y Sí, ahí sí. va a haber Ujú. nuevos desafíos. Yo creo que es muy Muchos. importante seguirle la pista al tema Ujú, porque es ujú. un tema que nos va a impactar más pronto que tarde, creo yo, ¿no? Nos está Pues, impactando ya. ya nos está impactando, sí. Sí. Bueno, pues muy bien, yo Ujú. creo que ya Perfecto. estamos por cumplir 46, 47 minutos. Yo creo que está Listo. bien. Muchas Voy a gracias. buscar la manera de hacerles llegar la grabación. La grabación, sí, y la Sí, sí, que me presentación. interesa mucho también para poderla compartir. Sí. Tan pronto salgamos de la sala, yo busco la manera de ver cómo les envío Como, la presentación para que la tengamos en cuenta, ¿ok? Muy bien. muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, que Gracias, esté muy Sandra. bien. Gracias, Hasta John. luego, que esté Muy muy bien. amable. Gracias, Bueno, chao, gracias, chao. gracias.